la familia forma parte del plan de Dios y es uno de los regalos más hermosos. Mi deseo, y por supuesto que es el del Señor, es que cada principio que vamos a trabajar en este taller lo podamos llevar a la práctica. El pastor compartía el domingo que una de las formas para estar velando era no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Amén. La familia, desde mi punto de vista, creo que es el lugar más idóneo donde cualquiera de nosotros nos podemos desarrollar a la imagen de Dios. El campo o la viña perfecta para que Dios trate con nosotros y que el carácter de Cristo se vea reproducido en nosotros es la familia. ¿Quién no desea una familia feliz? Algunos la tienen, otros no. Cuando Dios cogió del polvo y creó a Adán y sopló aliento de vida y luego a Eva la sacó de la costilla, ahí estaba formando la primera familia. Que el hombre y la mujer señorearan, fructificaran y administraran la creación. Amén. Pero hoy, en pleno siglo XXI, donde hay tanto desastre, vemos hoy en día que hay muchos estilos de familia, imágenes distorsionadas. Tristemente, hay una opinión absurda, irracional, hermanos, y antibíblica completamente, que nuestros oídos de unos años para acá escuchan muy repetitivamente y corremos el peligro de a veces aceptar posturas antibíblicas como normales, y eso nunca puede ocurrir en nosotros como hijos de Dios. Amén. Nosotros tenemos que saber qué dice la Biblia sobre la familia y no entrar en el mover que hay de una saturación de información, de imágenes que conscientemente nos están haciendo ver lo que es anormal como normal. Recuerden que nosotros como hijos de Dios, nuestros principios no están regidos por lo que dicen ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los informativos, sino por lo que dice el manual de conducta, que es la palabra de Dios. Así que todo este mover que hay en cuanto al área de la familia se llama absurdamente evolución de la sociedad. Es la forma como la familia ha ido evolucionando. Mentiras, porque la familia es una. Dios dejó un diseño y en ese diseño tendríamos que estar trabajando arduamente cada uno de los individuos que conformamos una familia. Así que nos lo presentan como un cambio que está sufriendo la sociedad. Entonces nos están imponiendo aceptar posturas completamente antibíblicas. Es más, si a mí alguien me escuchara en esta noche hablar como estoy hablando, podría ser de todo. Pero bueno, tenemos libertad y con libertad hablamos. Y si en algún momento nos toca pararnos y declarar nuestra postura bíblica, pues tenemos que hacerlo con coherencia, con respeto, lógicamente, pero con claridad y frontalmente, porque el cristiano no es ambiguo. El cristiano, cuando está parado ante la sociedad y tiene que confesar lo que dice la palabra, tiene que saberlo hacer con sabiduría, con respeto, pero de una forma frontal y sin adornos y sin términos grises, como yo siempre enseño. Así que podemos encontrar hoy, bajo ese marco de esa supuesta evolución de la sociedad, de ese cambio, de esa transformación, podemos encontrar varios tipos de familia, entre comillas, porque ya sabemos que partimos de la base de que hay una sola familia diseñada por Dios. Hoy en día estamos viendo familias que se llaman monoparentales. Los que gobiernan, los que dictan las leyes, ponen todo más fácil para que la gente siga con sus desórdenes. Las familias monoparentales son las que, cuando un matrimonio se separa o se divorcia, el padre ve a sus hijos un tiempo determinado, tiene algunos días de visita, cosas que lo que hacen es que la gente se acomode más a la situación y no quiera luchar por seguir manteniendo esa familia unida. Lo estamos viendo, ¿no?, en nuestro alrededor. Ese es un tipo de familia que hoy en día está operando en esta sociedad, familias monoparentales. Muchas de estas familias son el resultado de mujeres que quedan viudas o hombres que quedan viudos. Entonces, bueno, lógicamente ahí hay una razón de peso para ser parte de una familia monoparental. Pero en otros casos esa familia se llama así porque hay alguien que decide tener un hijo fuera del matrimonio. Estos son desórdenes que se dan porque si nosotros como familia no formamos a nuestros hijos en las bases de la Biblia, de decir, bueno, es pecado y estamos en desorden cuando tenemos relaciones fuera del matrimonio, cuando se fornica.
El otro tipo de familia es la familia ensamblada. También hoy en día muy de moda. Son las familias que se forman de las familias monoparentales. Es decir, un matrimonio no funcionó. Me voy a poner yo de ejemplo. Mi matrimonio con Jorge no funciona, yo decido separarme. Entonces yo hoy me consigo un novio que también le ha pasado lo mismo, tiene sus hijos y nos unimos como una familia. Esa es una familia ensamblada. Des en cuenta cómo se va distorsionando el plan de Dios, el diseño de Dios. Hoy en día vemos también un tercer grupo de familia entre comillas porque eso no es la familia, es la familia homoparental. Son las que están formadas ya sea por gays o lesbianas con el desastre de adopción de niños. ¿Se dan cuenta cómo el plan de Dios se ha ido distorsionando? Y la sociedad lo acepta como normal. Es triste y es lamentable porque la gente que camina sin Dios empiezan a aceptar todo esto como normal. Hoy en día, si ustedes se acercan a alguien que no tiene a Cristo y le dicen, mira, ¿tú qué opinas de esto? Muchos, inclusive padres de familia, lo van a ver como algo normal. Es normal que un joven o una joven empiece a formar una familia sin estar casada. Eso es normal. Hoy en día se le pregunta también a padres que tienen un hijo con homosexualidad y lo ven completamente normal. Hace algunos años estuvo planteando la posibilidad también de crear un tipo de familia donde cualquier individuo se podía casar con un animal. En Canadá, la semana pasada se firmó tener relaciones sexuales con animales. Ya es una ley aprobada. Aberraciones, todo esto asombra, que no sabemos ni cómo explicar, pero lo estamos viviendo. Si vamos al fondo, la raíz de todos sus males es que no conocen a Dios. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a la imagen y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios decidió formar a la familia, decidió formarla con hombre y mujer. No podemos aceptar la idea de familia homoparental, porque eso es completamente antibíblico. Dice varón y hembra. Ese fue el modelo original, es y será el modelo original de familia que Dios ha creado. Amén. Así que tenemos que cogernos de ese modelo. Muchos de los que estamos aquí ya tenemos una familia. Hay otros que están con la posibilidad de formar una familia. Qué hermoso que se empiecen a preparar en estos principios para saber cómo llevar la familia. Ahora, los que ya tenemos familia, ya está todo dicho y no podemos hacer nada. En el Señor siempre hay esperanza. Y el Señor es experto en restaurar. Él restaura. Lo que está dañado, Él tiene el poder para restaurarlo y hacer nuevas todas las cosas mientras nosotros así lo queramos. Así que si dentro de cualquiera de estos aspectos que nosotros iremos tratando, ustedes se encuentran que en su familia hay un déficit, daremos la herramienta para que eso cambie y la idea es aplicarla. Amén. Y Dios irá restaurando todas las cosas. Tenemos que tener la información acertada y la información acertada que está en la Biblia, hermanos. En la Biblia. Amén. Por eso la Biblia hay que estudiarla. Tenemos la responsabilidad de agradar a Dios. Y en el área de la familia es algo que Dios demanda muchísimo, hermanos. Amén. Entonces, si alguno aspira a servir dentro de lo que es la congregación, debe gobernar primero bien su casa. Porque no podemos dirigir la vida de otros si nuestra vida no tiene claro esos principios. Así que debemos poner en práctica el propósito inicial de Dios. Empezar a escarbar y escarbar toda la riqueza que hay para la familia de Dios y empezar a poner en práctica con entusiasmo cada uno de los aspectos que Él ha planeado. Proverbios 24 da la clave para construir familias sanas. Amén. Y dice así, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La versión Nueva Traducción Viviente dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan los cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos.
Amén. Qué hermoso, ¿no? Cuando dice aquí, mediante el conocimiento, está hablando de entendimiento, que nosotros levantamos una familia con entendimiento, con sabiduría. ¿Con sabiduría humana? No, con sabiduría bíblica, conociendo la palabra de Dios. Ahí adquirimos sabiduría. Entonces, cuando dice mediante el conocimiento, se está refiriendo a eso. Con inteligencia se edifica una casa, con la inteligencia y el conocimiento de Dios, no con nuestra inteligencia. Se cree a veces el concepto de que es una familia buena, exitosa, cuando sus hijos son profesionales, todos tienen sueldos geniales, todos tienen proyectos de vida, y a veces uno habla con gente que no conoce al Señor y dice, no, yo tengo una tremenda familia. Pero hermanos, de nada nos sirve eso si todo eso está alejado de Dios. Nosotros tenemos que levantar familias en la sabiduría de Dios. Amén. Dice que se llenan los cuartos de toda clase de objetos valiosos y de riquezas. No se está refiriendo a riquezas materiales, a que tengamos nuestras casas con la última moda, con los muebles de las mejores maderas. Las riquezas y los objetos valiosos son la palabra, los principios bíblicos. Con eso nosotros cimentamos y levantamos familias que son conformes al corazón de Dios. Dios es el creador de la familia, y como Él es el creador, el arquitecto, Él sabe lo que nuestras familias necesitan. Amén. Él sabe todo. A veces se dice, cuando uno se casa, dice, a mí nadie me enseñó a llevar una familia, a mí nadie me enseñó a ser padre. Equivocación, porque en el manual está todo. Amén. Entonces no hay excusa para decir, nadie me enseñó. Si venimos con un modelo equivocado, yo nací en un hogar donde el modelo de familia que yo recibí no fue el adecuado, porque mis padres, ellos no tenían a Cristo, entonces los principios bíblicos en el seno de mi familia no se vivían, se vivía completamente en la corriente de este mundo. Para mí ha sido un regalo de Dios haber levantado con Jorge a Daniela en el seno de una familia que tiene temor de Dios, y me imagino que Daniela lo querrá implantar en su nueva generación. Amén. Ahora, tenemos que ir al manual. Porque no es decir, yo quiero formar una familia hermosa donde el Señor se glorifique todos los días, donde haya un ambiente de paz, de armonía, de bendición, y no nos tomamos el trabajo de ir a la Escritura y averiguar qué dice Dios sobre cada área, para poder levantar familias espiritualmente fuertes, hermanos. Hay días muy difíciles, hay situaciones que enfrentamos muy dolorosas, y si no estamos espiritualmente fuertes, entonces todo se viene abajo. Todos los integrantes trabajamos para ser fuertes espiritualmente. Si se ponen de acuerdo, pues pueden ser fuertes espiritualmente. Y si hay alguno que esté débil, el otro puede levantarlo. Esa es la idea. Hay momentos en que solamente un integrante de la familia es cristiano. Ahí nosotros nos tenemos que sostener y ser luz. Sé que no es fácil ser parte de una familia donde no todos caminan en el Señor. No es nada fácil. Pero aún así, a los que están atravesando por esa situación, el consejo bíblico es, dejen que el Señor edifique. La salud espiritual de una familia solamente se consigue cuando hay temor de Dios. Y el temor de Dios no es otra cosa que obedecer a Dios. Entonces, si yo realmente temo a Dios, voy a ser un hijo de Dios que obedece lo que Dios manda. Que obedecer todo lo que dice la Escritura, y la Escritura es palabra inspirada por Dios para nuestras vidas. Si una familia camina en ese temor, está entendiendo el principio de la sabiduría. Amén. Dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La Nueva Traducción Viviente dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Es decir, que si el Señor no es el que edifica nuestras familias, estamos, como dice aquí, edificando en vano. Dice que estamos perdiendo nuestro tiempo. Piensen cuántos años llevo intentando construir una familia fuerte. ¿Lo he conseguido? Si no lo hemos conseguido,
El problema radica en esto, que no está Dios en medio. Y podemos decir, yo vengo a la iglesia, yo soy cristiana, yo me convertí hace muchos años, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero tener a Dios dentro de nuestras familias es darle participación. Creemos que Dios está edificando nuestras familias, pero no se está haciendo. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios dice. A veces queremos que nuestra casa sea edificada en Dios, pero evitamos que Dios edifique nuestras vidas. Si no le damos participación a Dios dentro de nuestras vidas, podemos estar perdiendo tiempo valioso como familia. A Dios le damos participación en todas las decisiones que tomamos, en todo lo que se hace debajo de ese techo que nos cubre, normas, las conductas. Quitamos participación a Dios cuando las normas que rigen nuestras familias son contrarias a lo que Dios quiere. Y aquí podríamos entrar en muchos detalles, hasta lo más simple, hermanos. Tenemos que estar cuidadosos de que el anatema no entre en nuestra casa. Y el anatema puede entrar de muchas formas. Puede entrar a través de la televisión, de lo que escuchamos, de la forma como hablamos, de las conversaciones que se tienen a veces como familia. Puertas abiertas para que el enemigo entre y robe bendición. Y ahí no le estamos dando lugar a Dios. Amén. Por eso cada cosa que hagamos en nuestra casa tiene que glorificar a Dios. No le estamos dando lugar a Dios cuando cada uno anda suelto, como que somos mundos independientes. Tenemos que construir momentos de familia, hermanos, tener comunión, relación. Cuando nosotros empezamos a darle participación a Dios, cosas empiezan a cambiar y la armonía del hogar se torna agradable. Amén. Para los que no tienen la costumbre, es un trabajo arduo. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes en esta noche, ¿quieren gozar de una familia feliz? ¿Una familia conforme al corazón de Dios? Amén. Nadie diría no. Solamente hay un secreto, sencillísimo, hermanos. ¿Saben cuál es? Del primer lugar a Dios. Amén. ¿A quién no le gusta levantarse en la mañana y encontrar un ambiente agradable, en paz, en tranquilidad? Levantarnos en la mañana, ir y saludar a nuestros hijos con un abrazo, con un beso y estar creando todo el día una atmósfera agradable, glorificando a Dios, ¿no? No cada uno por su lado. Así que a trabajar en ello, hermanos. Si Dios pone todo en la palabra para construir las familias que Él quiere y yo desecho esa enseñanza y digo, no, yo prefiero seguir construyendo mi familia como me enseñaron mis padres, porque a veces se cae en ese error. ¿Sabes qué? Eres insensato, necio, porque no estás acatando el consejo de Dios. Tenemos un Padre Celestial que es al que le debemos obediencia. Dios dibujó de una forma hermosa cada principio, cada norma para la familia, y cuando los despreciamos, estamos siendo insensatos. La mayor locura que podemos cometer es no aceptar la guía de Dios. Por no aceptar la guía de Dios, muchos van a ir al infierno. A veces la gente se afana mucho por servir en la iglesia, pero se olvidan de que el primer campo de entrenamiento que nosotros tenemos es la familia. Entonces, ustedes como mujeres tienen que esforzarse delante de sus familias por ser la mujer que Dios quiere que sean, porque con eso nos presentaremos ante el Señor. Los hombres se tienen que esforzar por ser los sacerdotes y los líderes que Dios quiere. El Señor no nos va a preguntar ni títulos, mira, hiciste carrera profesional, tienes doctorado, no. Quiero que te queden en esta noche con esto, conocer a Dios. Amén. La importancia de conocer a Dios, no de saber de Dios, conocer a Dios. Los verdaderos cristianos conocen a Dios, no tienen una información somera de Dios. Conocer a Dios es saber todo sobre Él. Podemos decir un todo, pero entendiendo que a Dios pues es muy difícil conocerlo en toda su plenitud. Conocer a Dios es entender cómo es Él. Cuando yo entiendo cómo es Dios, voy a actuar conforme a lo que le agrada. Conocer a Dios es tener trato, comunicación y experimentar una relación personal con Él. Nosotros no nos estamos acercando a un Dios lejano. La Biblia dice que Él es nuestro Padre Celestial, Abba Padre. Y como Padre nosotros nos vamos a acercar confiados de que Él nos va a escuchar, nos va a sustentar, nos va a fortalecer y también nos va a disciplinar en muchos casos. Amén.
Solamente hay una forma de conocer a Dios, no de saber, porque todo el mundo sabe algo de Dios, solamente a través de Jesús. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin Él, sino a través de Jesucristo. El único camino para llegar a conocer a Dios es Jesús, haber aceptado al Señor como único y suficiente Salvador. Entonces, estamos ya metidos en el camino, ahora esforcémonos por conocer todo sobre Él. Así que podemos afirmar que conocemos a Dios cuando asumimos el compromiso de obedecer. Si no, tan solo tengo información de Dios, no me preocupa obedecer. El compromiso que tenemos que asumir cada uno de nosotros es obedecer a Dios en todo lo que Él manda. No entremos en ese mover que se está dando tan corriente, que también hace parte de los últimos tiempos, de a mí no me parece, yo no lo veo así. Una persona que se refiere a algo de Dios dice yo no lo veo así, esa persona no conoce a Dios realmente. Como arquitecto de la familia, de su corazón nació formarnos para desarrollar tantas cosas hermosas, hermanos, sentirnos protegidos, amados, fortalecidos. Cuando vamos a emprender algún proyecto, necesitamos a veces de la familia. Para todo eso ha creado Dios la familia, ¿no? Así que tenemos de trabajar para ese tipo de familia que Dios quiere. Cuando se va a levantar un edificio, hay una parte de la estructura que se llama cimientos. Es la parte que va enterrada, tienen que estar muy bien hechos para que todo el edificio se sostenga sobre esos cimientos. Dice Mateo 7, 24, 25. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oyó y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vio abajo. Fue un gran desastre. La roca representa a Cristo. Nosotros tenemos que levantar nuestra familia sobre la roca, sobre el fundamento de Cristo. No podemos pretender levantar familias construyéndolas sobre la arena. ¿Qué representa la arena? Representa los fundamentos del mundo. Tierra movediza y tarde o temprano esa estructura va a caer. Cuando construimos una figura en la arena, eso es el juego favorito de los niños en la playa, viene una ola y se fue, se derribó todo. Eso mismo pasa cuando nosotros intentamos construir familias sin la presencia de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos las herramientas para levantar nuestra familia sobre Cristo, sobre la roca, aunque vengan situaciones difíciles, hermanos, porque aquí todos hemos enfrentado situaciones difíciles. Yo a nivel de familia he enfrentado situaciones difíciles, más de las que ustedes creen. Todos estamos en el camino, todos estamos siendo formados, tratados, y no se nos puede olvidar que hay un adversario que anda como león rugiente mirando a quién devorar y que quiere poner tropiezo en las familias. Cuando nosotros construimos nuestra familia sobre la roca, pueden venir las mayores turbulencias, los ciclones, lo que sea, llámelo como quieran. Ahí la familia se va a sostener. Yo no les voy a decir que no se va a cimbronear, se cimbronea, hermanos, se cimbronea un poco, pero Cristo nos sostiene, porque finalmente siempre vamos a la fuente y la fuente nos va a ayudar a solucionar el problema. Amén. Lo único que sostiene una familia y una vida es Cristo, nada más. Ni el dinero, ni el estatus social, porque de hecho, no vamos a generalizar, pero un gran número de familias con alto estatus social y financiero se viven casando y divorciando cada vez que quieren. ¿Por qué? Porque no está Cristo de por medio. Si no hemos trabajado en eso, empecemos a construir bajo el fundamento de Cristo. Amén. Ahí vamos seguros, hermanos, de poder levantar la familia que Dios quiere. Bueno, el primer cimiento es comunión con Dios. Es el primero y el más importante. Si una familia tiene comunión con Dios, o sea, relación, la comunión nos va a hacer personas espirituales, hermanos. Tiempo con Dios, nos levantamos todos los días, pasamos horas estudiando. ¿Cómo se torna nuestra vida espiritual? Dejamos de ser tan carnales, tan peleones. Estamos con otro tipo de espíritu porque la palabra nos reviste, nos alimenta y es como ese bálsamo que nos hace enfrentar el día malo de la forma como Dios quiere.
Estamos llenos de Dios y vamos a saber dar una respuesta no en nuestra carne, sino bajo el Espíritu. Esa comunión nos hace mantenernos espirituales, así que busquen comunión con Dios a nivel independiente o familiar, como quieran, pero cada miembro activo en esa tarea. Amén. Cuando hay comunión, podemos resistir el pecado. Las familias son muy abordadas por el enemigo. Si nosotros estamos con una comunión activa con Dios, esa comunión nos va a hacer resistir el pecado. Dentro de la familia, la comunión con Dios también nos lleva a desarrollar compañerismo, nos lleva a desarrollar amor y algo muy importante, perdón las veces que sean necesarias. Y el Señor dice, perdonarás 70 veces 7, o sea, interminable. Ahora no vamos a abusar, seguir en nuestros errores. Bueno, la palabra dice que tienes que perdonarme cada vez que... No, el trabajo es mutuo. Así que si nosotros tenemos comunión, pues hay un compañerismo hermoso dentro de la familia. El amor brota por todos nuestros poros y el perdón está ahí, siempre frente de nosotros para el momento que tengamos que perdonar la falta, de decir, bueno, pues te perdono, porque si a mí el Señor me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? El segundo cimiento es la consideración mutua. La consideración mutua habla de respeto. Amén. Primera de Pedro 2:17 dice, respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. O sea, que tenemos que respetar a todos. El respeto, hermanos, es uno de los valores más importantes que puede tener el ser humano. Cuando se pierden muchas cosas en una relación familiar. Si se rompe el respeto, se caen en situaciones lamentables, malas palabras, contacto físico agresivo, empujones, insultos verbales. Situaciones lamentables y completamente anticristianas. Un individuo que no tiene respeto es una persona que no ha nacido de nuevo. Una familia donde las barreras del respeto no se vean por ningún lado tiene graves problemas. No hay cosa peor que ver una familia, sea esposos, cónyuges o hijos, tratando mal a sus padres o esposos tratándose mal. Eso es lamentable, eso es como para ponerse uno a llorar. Y vivimos en una sociedad donde los chiquitines hablan de una forma irrespetuosa a sus padres y los padres no hacen nada. Ese muchachito va a ir creciendo y ese muchachito va a tratar así a su esposa. ¿Por qué? Porque ese niño vio el ejemplo de sus padres, posiblemente. Vio que su padre le habla de cualquier forma a la mamá, que la mamá le habla de cualquier forma al padre. Acuérdense que formamos personas y nuestros hijos muchas veces llevan el modelo que nosotros hemos implantado con nuestro ejemplo. Luchen por conseguir y cimentar sus familias en el cuadro del respeto. No permitan que haya nada que interrumpa ese cimiento. Si hay uno que falta el respeto, el otro llame la atención con respeto. Siente a la persona y dígale, ¿sabes qué? Hijo o esposo, no me gusta que me trates así. Amén. Si ustedes empiezan a practicar eso, se van a evitar muchos problemas dentro de la familia. Necesitamos aprender a respetar. El respeto es mutuo. No puedes exigir respeto a nadie si tú no respetas. Y también el respeto hace parte de tener en cuenta y valorar las necesidades y los intereses de la otra persona. El respeto no es imponer lo que yo quiera. Hay momentos donde tenemos que guiar. A veces nos pasa, en la vida de matrimonio muchas veces tenemos que estar guiándonos, ¿no? Aconsejando, pero no impongamos. Si yo sé las necesidades que tiene mi cónyuge o mis hijos, pues yo voy a intentar con respeto cubrir ese interés o esa necesidad que tiene, no imponiendo. El tercer cimiento es la comunicación. Es algo que hoy en día es preocupante, porque como hay tantas cosas, las familias tienden a no comunicarse. Inconscientemente todos vamos cayendo en eso. Uno está con el ordenador, otro está con el móvil. Y nosotros no podemos caer en eso, hermanos. Es horroroso. Entonces son cosas por las que tenemos que luchar. Amén. Si nosotros estamos más pendientes del móvil, no va a haber tiempo para hablar. Y si eso no se cultiva, va creando una cantidad de raíces dentro del seno de la familia que va haciendo que se vuelvan como estados independientes. Cada uno ni sabe qué ha pasado, ni sabe cómo piensa, ni sabe cómo se siente.
¿Por qué? Porque no hay comunicación. Es importante que hablen. Ustedes tienen que saber todo, qué piensan, qué les gusta, qué les hace feliz, qué no, qué les entristece. Piensen por un momento, ¿cuánto tiempo de comunicación efectiva tienen? Eso tiene que irse aprendiendo, hermanos. Entonces, bueno, vamos a hablar. Y si no hay nada que hablar, bueno, cojan la Biblia, abren un pasaje bíblico y empiecen a hablar, que ahí va a haber mucho tema de qué hablar y vamos a salir ministrados. Mi consejo es peleen por esos momentos, tanto de pareja como con sus hijos. Amén. Esos son tiempos valiosos. Y la realidad es que nos vamos envejeciendo, nuestros hijos van creciendo, se van a ir un día, nosotros vamos a quedar solos porque si no viene el Señor, alguno de los dos va a partir primero. Eso es una realidad. Ese cimiento que Dios ha dejado, que la comunicación, es un regalo de Dios. El hablar se hace necesario, porque cuando hablamos expresamos, nos sentimos a gusto. A veces inclusive cuando estamos enojados también tenemos que hablar y sanar nuestro corazón. Si nosotros dentro del seno familiar tenemos ese cimiento de la comunicación efectiva, se crean valores. La comunicación efectiva hace que haya acercamiento con nuestros hijos, hace que nuestros hijos sean sinceros con nosotros y puedan expresar sus luchas, sus situaciones puntuales que tienen. Cuando un hijo se acerca a nosotros y quiere comunicación, quiere hablar, y nosotros estamos más pendientes de otras cosas, va a pasar que nunca se va a acercar a nosotros, porque las veces que ha intentado acercarse, estamos más pendientes de otras cosas que de él mismo. Y eso mismo con nuestros esposos. Si logramos trabajar en ese cimiento, les garantizo, hermanos, que vamos a lograr grandes, grandes metas en nuestra familia. Siéntense con sus hijos y díganle, ¿cómo estás? No esperen ver a sus hijos tristes para decirle, ¿te pasa algo, mijo? Sino siéntense, ¿cómo vas? ¿Qué sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace feliz? Eso tenemos que hacerlo los padres, pero hay que trabajar en eso. Entonces ahí estaremos poniendo un cimiento profundo de comunicación que va a repercutir en muchas cosas más. Amén. Dice la palabra en Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Cuando dice que es sazonada con gracia, se refiere a una conversación prudente. Amén. Una conversación deliciosa, que nos alimenta. Nunca podremos tener una comunicación efectiva si hay agresividad, si no sabemos expresar, si usamos malas palabras. Sazonémosla con sal para que sea agradable. Una comunicación cordial es importante. Si hay un momento determinado que esa comunicación se está tornando, se está saliendo los parámetros adecuados, dice la Biblia que la blanda respuesta quita el enojo. Entonces yo o me callo o sencillamente doy una blanda respuesta para que la situación se nivele nuevamente. Amén. El cuarto cimiento es el compromiso. Nosotros como hijos de Dios todos tenemos derechos y deberes o obligaciones delante de Dios. Pero sucede que a veces en el seno de la familia somos muy fieles para reclamar nuestros derechos, ¿no? Pero somos muy infieles en cumplir con nuestras obligaciones. Normalmente el ser humano es egoísta. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, y qué de los deberes y de las obligaciones que Dios nos impone. Tenemos que ser fieles también a eso y no reclamar tanto los derechos. Si solamente nos fijamos en el derecho, estamos perdiendo de vista el deber. El deber es con lo que nos vamos a presentar al Señor. El deber que tienen los esposos es amarnos. Si yo pido solamente de Jorge que me ame y no lo respeto, estoy haciendo más énfasis en el derecho que en el deber. Y lo mismo, los hijos tienen que honrar a sus padres y respetarlos. Ese es un deber que ustedes tienen que cumplir. Así que la única forma de poner este cimiento en nuestra familia es cumpliendo con las obligaciones. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice que es mejor dar que recibir. El compromiso hace referencia a dar y no tanto recibir. Amén. El quinto cimiento y último es la constancia. La constancia se refiere a tener una voluntad inquebrantable y continua. O sea, que no se quebranta, que no se rompe y que es constante. Necesitamos tener constancia. Sin constancia no llegamos a ningún lado. ¿Por qué se necesita tener ese cimiento dentro de una familia? Porque llega el primer conflicto y dijo, se acabó, me separo, no quiero saber nada más de ti.
La constancia lleva implícito esos 3 principios: voluntad, firmeza y dedicación. ¿Vale la pena tener estos ingredientes para la familia? Tenemos que tener una actividad constante de querer alcanzar cada uno de ellos. Amén, ¿no? 5 áreas que trabajar en esta semana. ¿Quién? ¿Solamente papá y mamá? No. Los hijos también. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos en estos 5 cimientos. Si ustedes son fieles y empiezan a fundamentar sus familias, vamos a ver cómo muchas cosas empiezan a cambiar. Hay muchas cosas que se pierden, bendiciones que no llegan a las familias, a veces por todo este tipo de cosas. Como dijimos, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Y nosotros somos constructores. Dios ha dejado herramientas y nosotros tenemos que levantar, pero Dios tiene que participar en la obra. Él es el arquitecto, el aparejador, el que dirige. Entonces, si empezamos a trabajar en esa área, nos vamos a dar cuenta cómo otras áreas de nuestra vida se empiezan a ajustar y empezamos a ver bendición. A veces necesitamos bendición material, gloria a Dios, y también debemos de buscarla, amén. Porque el Señor dice que Él desea que prosperemos en todo, que así como prospera nuestra alma, prospere todo. Y bendiciones detenidas porque nuestras familias no están siendo lo que Dios quiere. Entonces eso da derecho a que muchas bendiciones queden en el camino. Pues aquí todos necesitamos bendición, amén. Obedezcamos. Dios no miente. El hijo obediente recibe la promesa. Las promesas están ahí, las alcanzamos cuando obedecemos su palabra. Así que hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.